Bueno, Jorge Castañeda, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días, gusto saludarte. Pues, ¿cómo ves los últimos movimientos en las campañas y toda la gente que está tomando a Andrés Manuel López Obrador? De un nieto del Bester Gordillo, Cuauhtémoc Blanco, Gabriela Cuevas, todos quieren estar con López Obrador. Bueno, eso comúnmente en México, Ciro, se suele llamar la cargada, ¿no? Sí. Y también las vemos en algunas páginas editoriales de los periódicos y lo vemos... Por ejemplo, ¿cómo que en algunas páginas editoriales? Bueno, columnistas en varias páginas que uno pensaría que no necesariamente tendrían simpatías por Andrés Manuel y que sin embargo de repente las están manifestando. Y creo que es algo bastante normal, los políticos, los editorialistas, y seguramente está sucediendo sotto voce con los en la comunidad empresarial. Digo, es probable que haya empresarios que, si bien no ven con buenos ojos que gane Andrés Manuel, sin embargo se resignan al hecho. Yo estuve hace unos días en Londres en una reunión de un banco español muy importante que tiene una presencia en México y donde reunieron a los manejadores de fondos europeos de toda Europa que trabajan con ellos, y bueno, los 20 con los que tuve un encuentro personal, más los 200 a quienes de los cuales recibí preguntas en una conferencia, sentí muy claramente que ya hay una visión mucho más optimista optimista y resignada ante la posible victoria de Andrés Manuel López Obrador. Entonces no me extraña que... ¿Ya no les asusta López Obrador? No les asusta, digamos, se han construido tres historias, tres narrativas como digamos de vacuna o de antídoto contra el peligro para México del 2006. Uno, las instituciones mexicanas son muy sólidas y aguantan un piano. Dos, se ha rodeado ahora sí a Andrés Manuel de gente mucho más prudente, mucho más moderada, que serían un buen, vaya a dar, digamos, un buen límite, freno a sus posibles excesos. Y tres, él mismo se ha moderado en relación a su discurso y sus propuestas del 2006 y de 2012. Más allá de que la validez de estas tres tesis que se pueden discutir, el hecho es que sí las comparte un número creciente de inversionistas, de manejadores de fondos, de redactores de informes de las corredurías en Wall Street o en Europa, en Londres, etcétera. Yo creo que está empezando a hablar este mensaje en tres pistas, por así decirlo, y le está dando una cierta aceptación en ese medio, y le sumamos lo que tú mismo mencionabas, esta especie de cargada de políticos, y es perfectamente lógico, pues va adelante en las encuestas, y entonces si lo que tú quieres es ser gobernador, o quieres ser diputado, o quieres ser senador, y te da más o menos lo mismo por qué partido, pues hace más sentido acercarse al puntero que acercarse a uno de los que van en segundo o tercer lugar. Es un fenómeno de pura lógica, no tiene nada de extraño. Bueno, Ricardo Anaya, Jorge, parecería un corredor de maratón que está administrando los tiempos, pero no le hemos visto nada especial en esta precampaña, y nos empieza a dar la impresión de que cuando acelere el paso va a ir tan atrás que no le va a alcanzar. Bueno, no sé si vaya... Es la impresión, adelante, es una impresión. Adelante o atrás, pero concuerdo contigo que sí está dosificando sus tiempos de una manera que quizás corresponde a una estrategia, pero como no es claramente visible esa estrategia desde fuera, pues uno puede preguntarse en qué consiste, ¿no? Hay algunas cosas que están saliéndole bastante bien. Finalmente lo de la Ciudad de México resultó, puede uno discutir si es la mejor candidata. Le salió bien el proceso, vamos a ver si le sale bien la votación. Eso pero
por lo menos, mira, con los antecedentes que tiene el PRD de agarrarse a golpes en las primarias que han llevado a cabo a lo largo de los últimos 25 años, o 30 ya casi, pues la verdad, esta vez esto salió bastante terso, y eso pues ya fue ganancia. Pero estoy de acuerdo contigo, ahí faltan propuestas de sustancia que deberían de empezar a verse muy rápidamente. Faltan también ya pasar de esto del ingreso básico universal, que está haciendo muy bien Anaya, pero bueno, no puede ser la única propuesta sólida, sustantiva de su campaña. Es esa. No ha pasado nada. Llevamos más de un mes de precampaña y quitando los spots con Juan Cepeda, no pasa nada con Ricardo Anaya, que es un personaje que nos acostumbraba a dar nota, a estar en las polémicas, debates, fijar agenda, y en este mes no ha pasado nada con él. Ahora que es precandidato. Estoy de acuerdo contigo, aunque insisto, tal vez ahí hay una estrategia que pues desconocemos, tanto yo como tú, y cuando la expongan tendrá sentido o no, o es simplemente una falta de, digamos, de decisión, de capacidad de tomar decisiones en un entorno muy difícil. Hay que recordar que todo en el frente se tiene que procesar por 3 canales, entre 3, lo que llaman la troika, pues, y eso es más lento, más complicado, y además, si uno recuerda que cada uno de salvo Movimiento Ciudadano, pero por lo menos el PAN y el PRD, pues también a su vez tienen que procesar cada decisión, entonces es más lento, pero sin duda, y totalmente de acuerdo contigo, esto Anaya está desaprovechando en apariencia un tiempo muy valioso. Bueno, y José Antonio Meade sale con un spot muy interesante, no sé si lo viste. Él lo puso ayer en redes y a partir de hoy está en los medios, llamando a la conciliación, no seguir dividiendo al país. Menciona a Ricardo Anaya por su nombre, menciona a López Obrador por su nombre, se hace una autocrítica interesante. También vamos a ver cómo le va. Pero interesante, cambia el tono. Cambia el tono, hay la parte conciliadora que me parece atractiva, la parte de que conozco a mucha gente y he trabajado con ella, y hay gente buena en todas partes, pues es un poquito sermón medio pues casi religioso, de sacerdote, ¿no? Pues todos conocemos a mucha gente y todos hemos trabajado con mucha gente. Lo que no se ha visto es que en una campaña pues puedas llamar a conciliar con los adversarios. Al contrario, las campañas no son para eso. Ya después de la victoria del que sea, sí, pero llamar a la conciliación en una campaña pues es una tesis un poco heterodoxa, digámoslo así. A ver si le resulta ese spot. Vamos a ver qué tipo de... Y nos dijo Aurelio Nuño que ese va a ser el tono de aquí a junio. Veremos, todo esto veremos. Pues eso ya lo veremos. Yo creo que ese puede ser uno de los tonos, y el otro tono, el que se dice, yo no me consta que esté JJ Rendón con el PRI, pero ayer lo entrevistamos aquí media hora. Nos dijo que ni ha tenido contacto, ni lo han buscado, ni él se ha acercado. Ya nos los había dicho Aurelio Nuño y ayer nos los dijo aquí Rendón. La próxima vez que tengas la oportunidad de hablar con JJ, a quien conozco bien, por cierto, Ciro, pregúntale si sí tuvo algún contacto en el 2012. No estamos hablando del 18. No, ya sé que estamos hablando del 18, pero yo te estoy hablando del 12. Si tienes la oportunidad de pregúntale si en el 12 tuvo algún contacto o no. Sería interesante saberlo, porque si dice que tampoco lo tuvo... No le pregunta, es que no se lo preguntamos. Ya sé que no le preguntaste, te sugiero, si hay la posibilidad de preguntarle sobre el 12, que lo hagas, porque a mí me consta que sí lo tuvo. Sí. No me lo platicaron, pues. Bueno, eso en el 12, pero en el 18, exacto, en el y además 12, negado por Aurelio Nuño y negado por él. Pero en fin, Aurelio también negó que no lo conocía. No le apostaría todas las prerrogativas del PRI a que Aurelio y JJ no se conozcan. Bueno, pues ahí van las campañas. Y bueno, y ahora empieza el tema de la sexta ronda del TLC, Ciro, que va a incidir en todo esto, porque va a llegar el momento en que tiene que haber un desenlace de un tipo o de otro del TLC antes de las elecciones. ¿Qué desenlace ves, Jorge?
Pues mira, digo, hay tres posibilidades. Una muy remota es que haya un acuerdo ya más o menos definitivo sobre el conjunto de temas en suspenso antes del 1 de julio. Lo veo muy difícil, pero no imposible. Obviamente no será esta semana en Montreal, pero bueno, ya está prevista una 7ª ronda para febrero. Es una de las hipótesis. Segunda hipótesis, que Estados Unidos se levante de la mesa y diga, me voy y se acabó. El golpe de hoy, o de ayer más bien, es muy duro contra México, que no es solo contra México, es contra México y China. El de los aranceles. Un arancel muy elevado a las lavadoras, a las máquinas lavadoras de ropa y a los paneles solares, sobre todo los paneles solares, porque esa es una industria que está creciendo mucho en México. Hay varias fábricas de paneles solares en la frontera con Estados Unidos para exportar a Estados Unidos. La empresa francesa Total, por ejemplo, tiene una enorme planta en Tijuana justamente para exportar a Estados Unidos, y un arancel de 25% pues sí duele, no es un asunto menor. En víspera del inicio de las negociaciones, pues es la estrategia clásica de Trump, del descontón antes de empezar, ¿no? Entonces, no es imposible que Estados Unidos se levante. Y la tercera, digo, que con el paso de los días me parece la más probable, y concluimos, es que el propio presidente Peña Nieto se vea obligado uno de estos días de decir, yo ya no puedo seguir negociando a nombre de México porque soy un presidente saliente. Tengo elecciones dentro de 5 meses de presidencia y de Senado, que tiene que aprobar el acuerdo. Dentro de 11 meses, 10 meses, habrá un nuevo presidente de México. No es correcto, no es de estadistas, no es responsable seguir negociando indefinidamente. ¿Cuál es la fecha guillotina? Yo no sé, Ciro. ¿Es mañana o es dentro de 3 meses o es dentro de 6? Pero la fecha tiene que llegar. Hay ciertos asuntos que son tan trascendentes para un país que no puede un presidente con meses por delante en Los Pinos seguirlos negociando. Y ese momento va a llegar en algún día, no sé cuándo. Bueno, pues muy bien, Jorge. Varios temas abrazo, hoy. Ya nada más nos faltó comentar las 13 nominaciones. Bueno, gran día para Guillermo del Toro. Sí. Ojalá que salgan varias, no una, muchas de esas 13 nominaciones. Y no sé, si quieres hablamos también de deportes. Hoy sí, largo comentario, qué gusto, como siempre, con Jorge Castañeda. Entonces, coincides y piensas que puede ser por estrategia que pues no levanta, no prende la campaña de Ricardo Anaya al día de hoy, al menos en la percepción que podemos tener nosotros. Creo que es una realidad, pero insisto, no descarto que haya una estrategia detrás de esto, y que simplemente tú y yo no la vemos, o yo por lo menos no la veo. Yo tampoco. Y que cuando esto, si es estrategia, tiene una serie de objetivos y se alcanzan esos objetivos, entonces tendremos que decir, pues sí es cierto, no lo vimos, pero al día de hoy yo no veo esa estrategia, te lo confieso, con la misma franqueza que te digo que ojalá luego puedas platicar con JJ sobre el 2012. Y preguntarle el 2012. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, si algún día vuelvo a hablar con él, le preguntaré del 2012 y de otras cosas. Y le mandas un abrazo muy apretado de mi parte. Bueno, buen personaje, buen polemista. Sí, es un tipo, gran expositor. Excéntrico, pero genial en muchos sentidos, genial. Sí, como entrevistado de radio, espléndido. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo, Ciro. Gracias, 8:50.